Ustedes saben que en medicina 2 más 2 no es 4. Y ahora, con tanto problema de la alteración de nuestros ecosistemas, la organización de la forma de alimentación, pues lo increíble se hace realidad. A mí en la facultad me enseñaron una cosa, en la especialidad me enseñaron otra cosa, y cuando hice la maestría, otra cosa, del tema que voy a hablar ahora. Pero, ¿qué sucederá? ¿Sucede algo? No sé. Pero de todas maneras, hay que estar bien prevenido. Muchas de las bibliografías que yo he leído nunca se comunicó lo que les voy a indicar ahora. Hace unos 15 años atrás, yo estaba de turno en el hospital japonés de guardia de la emergencia y llega una pareja de gringos. Un señor de Alaska que era ingeniero petroquímico que trabajaba en Sábalo, un pozo petrolero, y su esposa, que era veterinaria, pero de esos profesionales fue excelente. Él se iba al campo 20 días al pozo petrolero y 10 días volvía a casa. Y ella trabajaba y producía chancho, cerdo, y tenía una chanchería muy bonita, interesante, grande, del pailón entrando hacia Tita. Ella refiere, porque ya yo lo vi en la última etapa de su problema, de que cuando salió de su estancia, de su puesto, fue a Pailón y se hizo una atención médica. Y en el centro de salud le diagnosticaron, le hicieron tratamiento, no se dio problema ginecológico. Como fue 2 veces al centro, volvió a Paila, estuvo en Cotoca, y después de un año de peregrinar en estos establecimientos de salud de primer nivel, el médico de Cotoca deriva al 3er nivel, hospital universitario. Llega, atiende el ginecólogo, me llama para tomar una muestra. Es interesante. Cuando meto el espectro y abro las válvulas sale una especie de gelatina gaseosa de color rojizo, blanquecino. En mi vida, hace más de 15 años que yo estaba en la planta trabajando, habíamos visto. Entonces lo llevamos al laboratorio, hacemos un examen directo y sorpresa. Pero miles de Bacterium coli venían. Y salió como un empaquetamiento de la calidad vaginal. No era de ocurrir, como hacemos como una gelatina. Lo llamo al ginecólogo, lo miramos. No, eso es imposible, te has equivocado de muestra, no, otra vez de la muestra. En la bibliografía nos dice que el Bacterium coli puede parasitar los genitales de ningún animal, peor el ser humano. Esa es una primera sorpresa. Entonces, como en la emergencia al paciente le hay que dar y que vea qué es lo que tiene.
Y acá cuando ven, ¿sabe qué? Que nosotros, yo crío chancho y vendo en Santa Cruz, en Navidad, porque pusimos algo. Entonces cuando yo le explico que este protozoo es de los chanchos, hace 2 años, porque él hizo tratamiento, buscó ayuda médica durante 1 año, pero hace 2 años llegó mi esposo, yo estaba en la chanchería, y hicimos el sexo en la chanchería, mecanismo directo para la contaminación. Y después de 15, 20 días ya yo sentí que había una sensación de quemazón, escozor. Y como yo más o menos conocía de algo, me compré un mecanismo de contagio directo de la chanchería. Ese fue el caso. Y eso no está registrado. Nosotros lo publicamos como un caso especial en el hospital, poner la revista del hospital. Y en aquel entonces todavía internet estaba pues recién comenzando. Otro caso, un curita, que llamo yo, llega a la emergencia con problemas pulmonares. Usted sabe, el doctor, el neumólogo, le hace la revisión y me llama. Me pone la sonda, le sacan la muestra, pero esta vez la muestra era sanguinolenta. Le toman, hacen tomografía, hacen rayo X, la ecografía, de todo para estar documentado por todos los auxiliares de diagnóstico. Ya lo habían tratado hacía 2 años o 3 años con tuberculosis. Y no se veía. Cuando yo tomo la muestra de la sonda, la llevo al laboratorio. Balantidium coli en pulmón. En ningún libro, en una revista, no existe que la Balantidium coli pueda vivir en pulmón. Pero justo en Santa Cruz, cada caso y cosas que aparecen son especiales los cruceños, porque de todo nos pasa y de todo encontramos. Entonces le pregunto a mire, venga a ver, eso se llama Balantidium coli, pero solamente vive en el cerro. El huésped en el cerro, nosotros los humanos perdemos. Pero generalmente vive en el intestino, no vive en el pulmón. ¿Le gusta el cerdo? No. ¿Acaba en contacto con materia fecal de cerdo o alguien que trabaja con cerdo? No. Todo queda. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de ahí él se acuerda, hace 2 años o 1 año más,
entendía qué es lo que estaba haciendo, pero era la política de ese departamento de salud. Le tomamos muestra de 60 señoritas que trabajaban en el prostíbulo, 25 tenían Valentín y una de ellas era la que infectó al clínico. Entonces nos ponemos a charlar, ¿no? Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí en San Francisco? Bueno, comenzamos a hacer la educación a los adultos mayores de este problema. En resumen, estuve en la facultad, estuve en el instituto, estuve en el hospital y ninguno de mis docentes me dijo que podría haber. Hoy a ustedes les estoy diciendo que hay casos que pueden suceder, que en medicina lo extraordinario se hace realidad, por las costumbres, la mala educación, no sé, la falta de experiencia, pero hay un fenómeno, o tal vez no se agarran, no se toman en serio los valores que nuestros padres nos enseñan. Ya saben, entonces no van a encontrar nunca en una bibliografía, pero sí pueden buscar la publicación de hace unos 15, 20 años, que si uno de nosotros puede estar en internet, alguien la debe subir, pero la publicamos, donde hubieron 2 casos de Valentín Poli en órganos o sistemas y no debe estar en la institución. Entonces es una información extra que le doy. Entonces vamos a charlar ahora de Valentín Poli. Él es un protozoo y es el protozoo, compañero, más grande que hay. Con el de 10 que lo podemos seguir, es más veloz, pero con 40 apenas se puede cubrir su cuerpo. Gigante. Otra característica es que tiene 2 núcleos, un macro y un micronúcleo. Uno que es responsable del equilibrio hidroelectrolítico, porque es gigante, citoplasma, gran cantidad. Y el micronúcleo es responsable de la generación. Mide de 50 a 70 micrómetros por 40 centímetros. Todo el campo microscópico con el 40. Su forma de movilización es a través de cilios. Cientos de cilios tiene alrededor, como vamos a ver ahora. Tiene una boca que se llama citostoma y un ano que se llama citoplasma. Es tremendamente goloso y es muy selectivo para su alimentación. Me gustan mucho los péptidos y los polipéptidos y las proteínas de bajo peso molecular. Por lo tanto, paciente que tiene este tipo, pues, es bajo de peso. Otra característica es el protozoo más raro del mundo. Todos los protozoos se dividen en forma longitudinal, no, este lo hace en forma transversal. Tiene que ser la forma de resistencia. Ese es el Valentín Poli. Toda esta estructura, todas estas estructuras son sus cilios. Ese es el trofozoide. Y cuando lo vemos con 40X, cubre todo el campo. Gigantes. El quiste, cuando las condiciones son adversas, él se encapsula. Forma una doble membrana y puede sobrevivir hasta 6 meses en condiciones adversas. El ciclo es bien sencillo. El Valentín
seca al hombre que se lo pide. Por lo tanto, es monosémico, sí. No cumple el ciclo del oso, solamente le gusta vivir en el intestino grueso. Ahí es donde se desarrolla y se divide, pues, en forma longitudinal. Es un caso raro entre los protozoos. El mecanismo de contagio es como todo parásito: agua, mano, alimentos y comida contaminados, pero contaminados con materia fecal de cerdo o de humano que tengan el protozoo. Y la vía de ingreso es la vía oral. Este es el Balantidium crónico. Y es muy glotón. Ahí tiene a fagocitar un huevo de trichura y trichura. El Balantidium. ¿Qué produce este protozoo? Le gustan mucho las lipoproteínas, por eso es que se desarrolla bastante en el cerdo y en el cerdo. Entonces va a producir una inflamación catarral en el colon. Hay producción de mucha mucina y esa diarrea que sale, pues, es un coide sanguinolento. Puede producir úlcera, inclusive puede perforar la pared intestinal. En los libros no van a encontrar esto, pero yo les estoy comentando porque la experiencia que he vivido me autoriza. Hay balantidiasis genital, especialmente en la mujer, porque en el hombre es muy difícil. En el surco balano percusial del pene podría, por la zona húmeda, podría desarrollarse, pero lógicamente por la ropa interior generalmente queda eso limpio y seco. Puede pasar el material fecal a la cavidad abdominal y producir una peritonitis. Si no se hace el acto quirúrgico, ese paciente lógicamente puede vomitar por la peritonitis. Las manifestaciones clínicas. Las primeras 3 y 4 semanas de la infección no hay manifestación clínica. Después aparece un tenue dolor epigástrico, cólico, retorcijón, diarrea. Y cuando el Balantidium ya se instaló, aparece la diarrea mucosanguinolenta. Hay disentería que lógicamente hay que evaluarla con el laboratorio, pues una mebiasis, una salmonelosis, etc. Es rectifico tendencia. En la mujer puede aparecer el flujo vaginal gaseoso, denso. Diagnóstico. Si produce diarrea se puede, pues, confundir, se puede solapar con estas patologías o estas afecciones parasitarias. Amebiasis, picocefalosis, disentería basilar o una colitis ulcerativa. El diagnóstico se apoya en la clínica con el examen directo seriado. Examen directo seriado. 3 muestras diferentes de 3 días
Navidad ustedes han comprado cerdos de un color rosa, son cerdos producidos en Montevideo. Una vez fuimos a hacer un estudio y el 80% de toda la población tenía maravilla, porque todo el mundo quería hacer. Y de allá no la traen a Santa Cruz, llevan a Cochabamba. Entonces recomendamos en aquellos tiempos porque tengan cuidado, porque el alcalde de ese pueblo, que es muy grande, nos invitó a Cenetró, invitó a los japoneses y fuimos y encontramos bastante de eso. Claro, es una zona de crianza de cerdo. En Santa Cruz es del 1%. Entonces tenemos para las crianzas. El tratamiento es muy especial. Antes de hacer el tratamiento hay que hacer una evaluación hematológica. Hay que hacer un hemograma, ver el hematocrito, ver el hemoglobina y ver el desarrollo de la médula a través de las diferentes líneas de los leucocitos, monocitos, o sea, la línea granulocítica, monocítica y linfocítica. Y sobre todo ver la hemoglobina antes y después del tratamiento, que vamos a indicar un control hemático. Medicamento de primera línea es la tetraciklina E. Disminuye la producción del sistema de defensa en la médula y la disminuye a producir una aplasia medular, que ya no hay producción de células de defensa. El linfocito, y todo el tracto. Entonces, vía oral, 40-50 miligramos kilogramos de sodio durante 10 días. Pasados los 10 días, se espera una semana, se hace el control hematológico para ver si hay disminución del 10% de la capacidad medular. Pues hay que estimular a la médula. Los diferentes sistemas que ya van a ver ustedes con oncología. Luego hay minorazol como segunda línea y el metronidazol. ¿Qué sucede con las mujeres embarazadas? Por lo menos durante los primeros 3 meses que el desarrollo del feto es mantenerlo. Pero si el problema persiste, es muy incidente, se le puede dar sulfametosprima, sulfametosazol o cualquier sulfa que esté de moda en ese tiempo. Pero lo recomendable es esperar por lo menos 3 meses. La tetraciklina también altera el polimerasa. Prevención. Para evitar eso, un buen sistema de desvío. Aquí en Santa Cruz, Marcelo lo atendemos como un museo y deberíamos de atender lo mejor que el ser humano, porque es parte de nuestra dieta, es parte de nuestra alimentación. Evitar comer alimentos contaminados, pero ¿quién lo decide? Eso lo sabemos cuáles son las condiciones del derribe de un cerdo
otro tema me trae recuerdo bonito, pero ya. Oiga, gracias a este bicharraco pude conocer el dólar con un interés. Yo no sabía que había billetes de $1000. Lo que había visto era hasta de 100, de 20, y una vez mi madre me mostró una que tenía en su cartera de $2. Pero después, fíjense ustedes, era a las 4 de la mañana y llega al hospital un señor. Tenía una cadena de oro del grosor de mi dedo y llegaba casi hasta los ombligos. Y la medalla era así de este vuelo que tenía una cruz. Tenía una esclava que era de 2 metros de grueso, o de 2 dedos. Y todos los dedos llenos de anillos, no eran de oro, no eran de plata, eran de platino, porque brillaban. Era un ángel. Y llegó con una venda todo. Sacamos la venda. En mi vida había visto yo una úlcera, pero tan grande que se veía la articulación. De lo que no se había destruido era la cápsula. Pero se veía. Era un pichicatero. Y llega al hospital, y justo en aquel entonces estaba el profesor Luigi, un investigador que tuvo en el japonés que yo le ayudaba bastante. Oigan, no sabíamos que, bueno, no, es que es una neoclase, ¿no? Que un montón de cosas de ellos. Entonces yo tomo la muestra, analizo y veo que había bromastigote y amastigote en la muestra. Y lógicamente asociamos que era una leishmaniasis. Hicimos el cultivo y era Leishmania brasiliensis y brasiliensis. Y le preguntamos, sí, ella trabaja en el campo, soy verdad, no dijo que era pichicatero. No dijo, sí, trabajo en el campo y mira. Entonces, como ya vimos que era Leishmania y el doctor Luigi, un italiano, un científico italiano que estuvo en el hospital, le llamamos, porque vivía en el hospital. Ese tipo comenzó a brincar de contento, porque él había venido a hacer el estudio, teníamos que ir a Piso Firme, a San Martín, y toda la frontera de Bolivia, desde Benipando con Brasil, porque esa es la zona. Y como creo que le dije en el laboratorio, nos reíamos de él, porque él vino a tratar Leishmania con óvulo vaginal. Y eso fue, o sea, para nuestro concepto y la formación académica que recibimos, leishmaniosis, tratar con óvulo, nada que ver, pero óvulo para la vagina. Y nosotros habíamos estado acostumbrados que con el glucantine era muy inyectable para los glúteos. Así que sacó una de sus cajas que tenía y lo picó el óvulo con un chipilo grande, un óvulo dentro de su caja. Y le dijo que iba a caer dentro de una semana. Compañero, increíble. A la otra semana estaba granulando la úlcera.
chofer, el que cuida el parqueo, el médico de emergencia, o sea, todo el equipo de ese film, éramos 12. Nos llamó, al comedor de japonés, nos invitó pollo, me acuerdo que era pollo Sakura, y de ahí nos dio un sobre. No lo hagan hasta cuando yo me vaya. Vengo a agradecer porque mire, intacta. Claro, gracias al tratamiento del doctor Lucy. Porque nosotros le íbamos a tratar con glucantine, una ampolla de 20 ml, hasta el color da miedo que nos venía, de un color azul eléctrico, de menos, vaya en una ampollota, una jeringa de 20. Pobre nada, ¿no? Y son 60 dosis. Lo dejan como un batido de tamarindo cuando se fue, uno puede cubrir unos rayos, un miligramo así. Uno, dos, 3 ceros, lo volví a contar, 1, 2, 3 ceros. Lo agarré, lo doblé y lo puse en mi libro de anatomía y me di 2 años. Yo tenía miedo, después ya nos enteramos que eran narcotraficantes. Y todavía habíamos hecho, hemos recibido plata de narcotraficantes, eso quiere decir que estamos blanqueando, y éramos 12 por 1000. Es harta plata. Así que 2 años estaba ahí. Hasta que mi mujer, no sé qué tenía, estaba buscando ahí, abrió el libro, ahí estaba el sobre, lo abrió y me dijo, ¿qué hace con esto? ¿Qué es esto? Tanto. Ya le tuve que contarle después de 2 años, porque yo pensaba, bien, porque si es narcotraficante ya me está pringando a mí la cosa. Si éramos blanqueadores. Hasta cambiar a veces son las mujeres largadas, ¿no? Decidida. No, no voy a andar a dice, bueno, después de la frase lo cambió. Oiga, ¿y de dónde? No. Ya hace 6 meses vino otra señora y cambió todo. Le han pagado a mi esposo. ¿Y dónde trabaja su esposa? En el japonés. Vino la otra señora y dijo que su esposo trabajaba en Japón. O sea, ¿cómo no? Se coincide todo, puede ser como lo agarran a los blanqueadores de billetes. Yo le quedé viendo, y me llegó ahí con la cartera repleta de billetes de boliviano. Es uno de los recuerdos más ingratos pero felices que tengo. El año pasado, yo viajé como, no el año, porque el año pasado me prohibieron viajar con medicina. El año pasado fuimos a San Martín y encontramos 80 casos de leishmania. En toda la en los genitales de un señor norteño. Y los alumnos me vienen, sumamos como 80. Nos vinimos y de aquí le mandamos a la médica de allá el jugo. Le puso, como nos enseñó Luis, la pulsa. Y de allá la doctora que estaba haciendo su año de provincia me llama, profe, porque era de aquí la cabeza, el profe me dice, ¿sabe qué? Increíble. Usted nos contó una vez en clase que había curado con óvulo de Alemania. Sí, aquí ya está todo inoculado. Este año pienso viajar, si es que me autoriza la facultad, con ustedes o con cualquier otra persona, a comprobar si realmente es o no es. Claro que tiene un óvulo, metronidazol, un antimicótico y un esteroide o un corticoide. Y eso, como saben ustedes, no es metronidazol, perfora membrana, coagula citoplasma y altera el código genético. Entonces, en el parásito va a suceder eso. Entonces, este año me toca ir a viajar
Ya no la vamos a estudiar como hemos estudiado la anterior, lo vamos a estudiar por completo. Son 7 los complejos. ¿Por qué complejo? Porque todos son idénticos pero causan diferentes afecciones y el efecto que ellos hacen es una enzima. Pero esa enzima la han denominado de acuerdo al lugar donde fue descubierta. De ahí es que tenemos estos complejos. La forma más desarrollada es el promastigoto, que tiene 20 micrómetros por 0,2 micrómetros, un núcleo central, un citoplasma, etc. Esa es la leishmania. Esa microfotografía fue la foto que le saqué a escenario. Los complejos. Tenemos la leishmania brasiliensis, es el complejo 1, con los subcomplejos de leishmania brasiliensis y brasiliensis. Leishmania brasiliensis, brasiliensis. Leishmania brasiliensis guayanense, Leishmania brasiliensis panamense. El segundo complejo es la Leishmania mexicana, Leishmania mexicana, Leishmania mexicana amazonense, Pifanoid, Garnami y venezuelense. Si ustedes se dan cuenta, los nombres vienen de una región, de un país o de una ciudad. Ese es Leishmania brasiliense, Leishmania mexicana y dentro hay otro subcomplejo. Luego tenemos la Leishmania peruviana, trópica, mayor, etiópica y donovana. La más agresiva, la que mata es la Leishmania donovana, con el subcomplejo Leishmania donovani, que esto está en África y en Asia. La Leishmania donovani impar, que está en América Latina y lo mismo. Y Leishmania donovani chagasi, que está en América Latina, pero en Guajira. La característica de la donovani es que le gusta vivir en las vísceras. Y vamos a ver cómo se desarrollan las vísceras. El ciclo de vida se desarrolla en el vector que es un mosquito llamado el Phlebotomus, que lo vamos a conocer ahorita. Ahí cumple su ciclo. Y también en el ser humano. Y en el ser humano cumple el ciclo del os, por lo tanto se puede desarrollar en cualquier lugar. Pero le gusta mucho la proteína queratinizada. De ahí es que a ella le gusta vivir en la piel. En la nariz, en la oreja. Le gusta mucho el cartílago porque es una proteína muy especial. Y donde hay cartílago, ahí se los vectores. El Phlebotomus, que es el mosquito más pequeño que hay, más. Ustedes conocen a la era Giphy, que vive en la ciudad. Ese mosquito es aristocrático, porque le gusta vivir en la ciudad y le gusta vivir en agua limpia, por eso lo tenemos aquí. Esa misma estructura que ahorita lo vamos a ver al mosquito, si vive en la selva, es silvestre, vive en el hueco de los árboles, en la cueva de los animales, es el
cambio la hembra es hematófaga, para picando a cualquier ser vivo superior. ¿Por qué? Porque esa hembra necesita, después de ser fecundada, de la hormona sexual masculina y femenina para que ese parásito sea viable. Entonces, ¿quién transmite? Es la hembra. El macho es fitófago. La leucemia lo conocemos nosotros acá con el nombre de simulio. Pero ustedes lo conocen con el nombre de marigüí. Ese bicharraco que nos pica cuando vamos arriba allá a la altura, ese es el marigüí. El simulio, que científicamente es una leucemia. Por lo tanto, flebótomo y leucemia son propios de América Latina. La serdentomía, guarilei y leucemia hay en África y en Asia. Todos son moscas, a excepción del flebótomo, que es un mosquito. Todos son mosquitos. Aquí tenemos. Y fíjense del flebótomo. Es farsante en su forma de parar. Si vamos al campo y lo vemos, esa es su posición. Al momento de picar, de alimentarse una vez alimentado, tiene que apoyar las patas en la forma del líquido. Esa es la leucemia. Esa es una mosca. Lo conocemos por el nombre de marigüí. Esa es la serdentomía, que solamente hay en África y en Asia. Es otra mosca. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de contagio de esta parasitosis? La picada del mosquito. Cuando el mosquito siente el calor humano, va, regurgita saliva, que esa saliva es anestesia. Y después que anestesia, mete su probóscide. Pero en la saliva tiene el parásito. Y ahí se volvía linfohematógeno y pasa a cumplir el ciclo del oso. Pero como no le gusta ese tipo de proteína, le gusta la proteína que era utilizada cuando cumplen el ciclo de 2 9 y pueden hacer la úlcera. Si le picó aquí sí o sí hay una úlcera, pero puede aparecer en otro lado. Porque el sistema circulatorio lo mandó desde allá expulsado, y donde es expulsado y ya hay proteína que realizar, ahí se desarrolla otra úlcera. Entonces podemos tener en la mano y después en el pie, en la espalda o no sé, en los glúteos. Produce la leishmania tegumentaria americana, que le llamamos por cuestiones como la LTA. ¿Quiénes la producen? La Alemania brasiliense, panamense, guyanense. En la forma mucocutánea. Ahorita vamos a ver la diferencia. La otra, la americana, amazonense y garnavia peruviana, produce la cutánea. Entonces hay una forma de leishmaniasis o LTA, mucocutánea, cutánea. Y hay otra, la difusa, que es producida por la pifamia y la amazonensis. Entonces, ¿cuántos tipos de leishmaniasis podemos ver? Estoy hablando de Santa Cruz y de Ciudad. Mucocutánea, cutánea y difusa. Esa es la leishmaniasis cutánea. Si observamos,
esa es la leishmaniasis cutánea, es limpia. Veamos la mucocutánea. Esta es mucho más agresiva. Le gusta mucho los cartílagos, hay bastante proteína queratinizada, pero es húmeda y tiene estos rasgos blanquecinos que son leucocitos muertos. Y cuando un leucocito se muere se llama piocito. Entonces, es totalmente diferente una úlcera límpida y seca, que se llama leishmaniasis cutánea, a una muco, que es húmeda, destructora de cartílago. Y la difusa, que no estalla en úlcera, no se expresa si no hay un problema inflamatorio intenso, pero no hay edema. Esta es la leishmaniasis difusa. Entonces es así como se presenta la leishmaniasis. Veamos la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la difusa. La LTA, leishmaniasis cutánea americana, donde pica el mosquito se forma un granuloma. Como esas células han sido invadidas por el parásito, entonces ese tejido se necrosa. Y cuando ese tejido muerto se desprende, aparece la úlcera. Hay células histiocíticas que generalmente se invaden y dentro se reproduce la leishmania. Hay infiltrado de plasmocitos, linfocitos. En lesiones antiguas hay granuloma o fibrosis. Puede haber atrofia o puede haber vegetación, expresiones que salen de la piel en los estados pues crónicos. Bien, si me han entendido qué tipo de leishmaniasis es. Y esta, esa es una paciente que encontramos como alumno de medicina hace años en Harvard, de Minero Mar. Y la señora decía, la chola de mi marido me ha puesto una brujería. Está pensando. No, cuando le tomamos la muestra era leishmaniasis. Pero ¿cuántos años tenía que se salió todavía la mano? Así que los chicos de aquel entonces de medicina se juntaron, hicieron una cuota, la trajimos a poner. El plástico, el cirujano plástico le hizo una naricita bien bonita respirada. Todo está flor. Cuando viajamos vimos porque realmente era impresionante y pobre. Uno de los chicos trabajó en su casa, yo me puse en contacto con el plástico y le hicieron una hermosa nariz. Una cosa que hacemos muchas veces. Ya murió hace unos 5 años así. ¿Qué leishmaniasis es? Mucocutánea. Sí, hay rasgos de piocito. La cutánea es limpia, seca, pareciera que está húmeda, pero uno la agarra y es como gelatina seca. Y ella, cutánea. Ahora chicos, muchas veces por cuestiones de higiene aparecen este tipo de úlceras cubiertas, que puede aparecer de cualquier otro agente biológico. Pero si no hay dolor y usted lo aprieta y es duro, acartonado y tiene esa costra, es una superinfección.
Chely es un profesor de bacterias. A ver. La doctora Arauz. Ah, no. Ah, bueno, lo cangan. Entonces, ¿cuáles son las enterobacterias que me enseñaron? Ya yo le dije que ese color de úlcera así es superinfección de Escherichia coli. Y este negro es otro que tenemos algo y es beneficioso por nuestro organismo. ¿No se acuerdan? ¿Qué? Bueno, también tienen que asociar ustedes la asignatura. Tarea para la casa. Tarea para la casa. ¿Mm? Después se lo ve. Esta otra vez, Mania, tenemos aquí resumen. Cutánea, mucocutánea, y la que no está ya en úlcera, ¿cómo se llama? Difusa. Otras veces, compañera, hay una superinfección con hongo, con levadura, con carne. Es una superinfección, una leishmaniasis con carne. Una úlcera en proceso de granulación después del tratamiento. ¿Cómo cierra rápidamente? Esta tenía el Proteus mirabilis, que es la bacteria que no le decía eso, porque aquí se superinfectó con el Proteus mirabilis, una superinfección de una enterobacteria. Ya. Tratamiento con, vamos a ver, diferente es la granulación cuando aplicamos glucantina o metronidazol. Tratamiento del doctor Luis. Vamos a ver enseguida. Las manifestaciones. Cuando el flebótomo nos pica, tenemos la sensación de que es una gota de aceite hirviendo. Huele algo en el momento en que mete su propósito. Y se lo conoce como quemadura de manteca hirviendo. Si ustedes van al campo y le pica y le duele, es flebótomo. Pero si no sienten cuando le picó, pues cualquier hercules o otro tipo de mosquito. El periodo de incubación puede ser 2 semanas, 2 meses. Se presenta la mácula, posteriormente la cápsula, la pústula, todo el proceso inflamatorio. Cuando hay una infección bacteriana, pues es dolorosa. Cuando hay superinfección. Si se presenta donde hay cartílago, como es la nariz, como la oreja, se lo conoce como úlcera de los chicleros, producida por la mexicana y la peruviana. Parece un infectivo, una reacción electrólica. Se puede confundir con estas afecciones. La cutánea con la cloroticosis, la mucocutánea como paracocidiomycosis, todas estas afecciones las vamos a ver en la otra clase de cuando veamos microbiología. El diagnóstico. El mejor diagnóstico es el frontis directo o el fronta. ¿Cómo se hace? Agarramos la úlcera y tomamos la muestra de alrededor
llaman Spundia.